Vamos a hablar de un momento que va a ser también fundamental porque durante la colonia van a aparecer, como a lo mejor ya se dieron cuenta si hicieron la actividad que les dejé ayer, varios elementos que conforman lo que es el México actual. Parte de nuestra idiosincrasia, la diversidad étnico-cultural que existe en el país, algunas cuestiones muy problemáticas como el racismo, la desigualdad, la moral con la cual juzgamos una serie de cuestiones que hay en nuestro entorno, pues se desprenden de aquí, de la época colonial. ¿Sale? Entonces, si bien ayer vimos que la invasión a Mesoamérica fue un proceso duro, traumático, que no está exentos de violencia e injusticias, por eso es importante llevar a este hecho, pues bueno, también va a ser de alguna forma el parteaguas de lo que nos va a constituir como nación, querrámoslo o no. ¿Vale? Entonces, durante estos 300 años, también vamos a ver que es una época en donde la Iglesia Católica va a poner su impronta en el país. Les digo, mucho de nuestra cultura proviene de criterios, morales, éticos y culturales que son del catolicismo, aunque ahorita ya seamos jedis, cristianos, agnósticos. El hecho de ser mexicano viene un poco con esa impronta. Y eso incluso lo podemos ver en las cuestiones de género, cómo asumimos, vivimos y experimentamos nuestra vida sexoafectiva. Ahí hay todavía algo de esa influencia, ¿no? También cabe señalar que durante estos 300 años la Nueva España, que era un territorio enorme y mal colonizado, es bastante complejo también, pues va a depender de la metrópoli y eso va a afianzar un sistema que de manera natural es desigual. Tampoco no caigamos en el error que incluso algunos historiadores reproducen de mirar el México colonial como una época de bonanza y de popé, de esplendor. Siempre hay que cuestionarnos desde dónde vienen esas ideas, para qué y qué están beneficiando en el presente. Es parte de la chamba de aprender historia. ¿Sale? Así es que bueno, con todo este relajito, vamos a plantearnos como objetivos, uno, reconocer la trascendencia que tiene este periodo en la historia de México, más allá de los prejuicios con los que se ha enseñado. Comprender estos elementos que van a integrar el México colonial y la influencia en lo que es la sociedad actual. Les digo, por todos lados está esa huella. Por último, pues identificar las características sociales y culturales del virreinato y sus semejanzas con lo que vimos en el presente. Parte, por ejemplo, en la lógica de que políticamente se generan redes de clientelazgo, de, ay, es que el líder nos va a resolver la vida. De alguna manera es consecuencia de la implementación de sistemas políticos centralizados en donde la figura de una autoridad toma un papel relevante. Y eso, bueno, lo podemos rastrear durante el periodo del presidencialismo en México, si hablamos un poco de la historia contemporánea, pero, híjole, se rastrea desde la colonia, ¿no? Es muy importante también meternos a cuestiones políticas y económicas. Así es que va a estar muy interesante la sesión de hoy, espero dejarlas con un buen sabor de boca. ¿Dudas respecto a lo que vamos a hacer en esta oreja que nos queda? No, profe, ninguna. Perfecto, Alicia. No, tampoco. Muy bien. Vamos entonces pues, a definir propiamente lo que es el México colonial, que también lo pueden encontrar en sus libros de historia como virreinato. Bueno, básicamente va a ser un periodo de la historia que va a abarcar los años en que el territorio que hoy conforma el país, pues va a estar sujeto al Imperio Español. Estamos hablando aproximadamente de 300 años, aunque esto no quiere decir que a partir de 1521 de punto y porrazo, pum, ya, güey, tenemos la colonia. No, el proceso de colonización de lo que hoy es México, incluso aquí podría abarcar otros territorios como lo es Centroamérica y el sur de los Estados Unidos, va a ser un proceso constante que va a tener connotaciones específicas dependiendo de la región. Van a haber lugares que va a tener una fuerte colonización
Pensamos, por ejemplo, en el centro de México, pero hay otros en donde la presencia europea, la autoridad de la colonia, va a ser muy frágil, va a ser muy débil o incluso inexistente. Pensemos, por ejemplo, en el norte de México. ¿Sale? Entonces, bueno, y que eso va a dar pie a a que haya rebeliones indígenas, comunidades indígenas autónomas, incluso hasta después de la independencia del país. Es algo muy interesante. A esa región que paulatinamente van a ir ocupando los españoles y que jurídicamente va a pertenecer al Imperio Español, va a ser denominada como Nueva España. ¿Sale? Entonces, bueno, comenzando un poco con esto, las regiones que van a tener o que van a ser la raíz de este reino, porque jurídicamente ese es el, digamos, nivel que se le va a dar a la colonia, pues va a partir de las conquistas que ya pusimos en entredicho ese concepto, que van a ocurrir en el centro y sur de México, en lo que anteriormente sería Mesoamérica. Y que eso más o menos va a durar entre 1521 a 1526. Ahora recuerden que esta conquista, en varios casos más que conquista, fue una negociación. ¿Sale? Más adelante, por las vicisitudes de la época y los principios ideológicos que implicó llevar a cabo estas expediciones de conquista, pues van a ir tocando lugares pues cada vez más lejos. Por ejemplo, el norte de México, pensemos sobre todo en estas regiones. Ah, miren, y esta semana anduve por Tijuana. Pero también el sur. En algunos casos van a tener el éxito, en la gran mayoría no, y eso se debe a elementos como el clima, la importancia económica que se les dé. Acuérdense que en esta época están buscando metales preciosos y y también las condiciones climáticas. Poner una colonia en un desierto extremo o en una selva húmeda como lo que las calles del sur de México o en Centroamérica es muy difícil, ¿vale? Ahora, durante este periodo, la administración de la colonia va a estar gestionada por los conquistadores, es decir, esta gente que vino a invadir, bueno, pues sobrevivieron, ¿no? Que van a tener ya el cargo de encomenderos. La encomienda, aquí me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver en el aspecto económico, pues va a ser un premio que le van a dar a los expedicionarios por sus servicios a la corona de conquista y que consiste en un territorio bastante grande con una dotación de trabajadores indígenas para que los exploten. O sea, sí valía la pena venirse para acá. Y a ellos en este momento primigenio de la colonia, se les va a encargar el gobierno. Cosa que después al rey de español pues no le latió mucho. Se pensaba que con demasiada autonomía iba a haber una separación territorial. Entonces va a haber una reestructuración y para 1524 se implementa más o menos lo que es el virreinato, que va a ser una institución local y administrativa del español, del Imperio Español, que va a ser creada con el fin de gestionar esos territorios y que la corona tuviera un mayor control sobre ellos. La figura más importante de esta institución política va a ser el virrey, que va a ser un funcionario de origen noble que va a ser elegido por el rey de España con el Consejo Real de las Indias, que va a ser el órgano político que va a ayudarle al rey a mover los business de la colonia. Bueno, entre este par se va a elegir al virrey, que va a tener como principales tareas ser el mayor administrador del reino, el comandante en jefe de las fuerzas provinciales, de las Fuerzas Armadas,
la mayor justicia, es decir, el mayor juez, pero bueno, no va a tener poder absoluto, ni tampoco va a ser vitalicio su gobierno. En promedio, cada virrey va a estar por aquí alrededor de 10 años, más o menos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, yo no. Muy bien, Licha. No. Bueno, otra institución que también va a ser importante va a ser la Real Audiencia, que va a ser el máximo tribunal de justicia, pero también va a servir como cuerpo consejero del virrey, además de ser quien le da reportes al monarca español de lo que se está haciendo aquí en el territorio. O sea que la Real Audiencia va a ser el medio de control más efectivo que va a tener el rey de España sobre los gobernantes o sobre sus representantes aquí en la Nueva España. ¿Sale? Otra institución política importante va a ser el ayuntamiento, que va a tener facultades legislativas, es decir, que va a plantear iniciativas de ley. Y va a estar circunscrito a nivel local. Los ayuntamientos van a estar en las principales ciudades del virreinato, Ciudad de México, Guadalajara, por ejemplo, Puebla. En ciudades más pequeñas o regiones con menor importancia política, ese papel lo va a representar las justicias mayores, los cabildos, los regidores y los corregidores. ¿Sale? O sea que aquí estamos viendo una jerarquía política de un sistema centralizado y bastante estricto. Quienes van a tener los principales cargos van a ser los peninsulares, es decir, los españoles. En menor medida también van a participar los criollos, aunque en una situación mucho más marginal. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas, señoritas? Aquí estamos viendo como la parte dura. Yo tengo una duda. Adelante. ¿Qué es cabildo? Cabildo era una organización política que se encargaba de promover las leyes y que además tenía la jefatura política en poblados pequeños, relativamente pequeños. Gracias. De nada, esos eran los cabildos. Bien, Licha. Vamos con la economía, que eso es lo que va a hacer destacar bastante al virreinato. La economía novohispana, que bueno, va a ser muy rica, va a estar fundamentada en cuatro actividades. En primera instancia, la minería, después la agricultura y la ganadería, el comercio y la manufactura. O sea que la Nueva España va a ser la joya de la corona por ser muy rica, muy, muy rica. Y hasta la fecha, desafortunadamente México, pues bueno, no tiene el mejor modelo económico, y por eso hay tanta desigualdad, pero el país es riquísimo, o sea, no sé si han tenido la oportunidad de recorrerlo, yo muy poco, la verdad, pero sí lo suficiente para constatar que tenemos para un potencial agrícola enorme, ya no hablamos de los minerales, los litorales, o sea, tenemos costas en los dos lados y no son de cualquier tamaño. De hecho, me da mucha tristeza que el país esté como esté. Pero bueno, ya desde la colonia se asomaba a ese potencial. ¿Sale? Vámonos con la minería. La minería novohispana va a tener sus principales bases
en ciudades como Pachuca, Real del Monte, Guanajuato. Luego, cuando el avance español comienza a dirigirse hacia el norte, pues van a encontrar lugares muy ricos en minerales, por ejemplo, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, y ellos también van a ser puntos importantes en el desarrollo de la minería. Hasta la fecha, ¿no? Zacatecas sigue siendo un enclave prominente en cuanto a la producción de plata. ¿Y qué creen? La plata va a ser también el principal productor de la minería novohispana. Ahora consideren que como ahora el trabajo de los mineros pues era bastante peligroso, muy explotador. Ya ven que ahorita tenemos el problema, ya lleva como una semana, ¿no? De 10 mineros atrapados en un yacimiento ahí en Coahuila. La verdad es que es muy triste. Pero allí en la colonia estaba peor, ¿no? Y bueno, no solamente se explotaba plata, era azufre, oro, bronce. Es muy rico, muy rico, muy rico. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al plano de lo que fue la independencia de México, no era gratis Miguel Hidalgo, una de las primeras ciudades que controla, pues va a ser Guanajuato, que también va a ser un centro económico muy importante. Y si han ido a esa ciudad, yo no, pero pues lo he visto por fotografías y videos y canales de televisión, no he tenido la oportunidad de ir a Guanajuato. Todo está lleno de minas, túneles, es una ciudad que tiene esa característica. ¿Han ido para allá? Sí, profe, yo sí. Y es cierto lo que usted dice, hay muchas minas. Ujú. Sí, me llama mucho la atención Guanajuato. Creo que de hecho ahí fue donde se empezó a utilizar lo de la Santa Inquisición, ¿no? Porque también viene en este tema, o Sí, leí mal. no, de hecho sí, la Santa Inquisición aparece durante la época colonial. Em, Nada más que no va a ser, no va a estar enclavada en una sola ciudad, sino va a ser en todo el virreinato. Ahora, cabe señalar que la Inquisición novohispana pues va a juzgar solamente a lo que es peninsulares y criollos. En la cuestión indígena, pues van a tener sus propios tribunales, pero obviamente la reglamentación no va a ser tan rígida. La Inquisición va a juzgar a gente que fue católica, pero que al final mantiene em, creencias diferentes. Muchos de los indígenas solamente se convirtieron de a mentiritas y no estaban tan sujetos. Ahora, la Inquisición novohispana tampoco no era esta institución terrible que nos llegan a vender. O sea, sí, definitivamente para nada se justifica el hecho de que haya una intolerancia, pero debemos entender, como lo vimos en la clase de ayer, que la religión va a tener como una de sus principales funciones afianzar el orden establecido. Entonces, si tú crees en algo diferente, eso te va a llevar después a criticar el orden existente y por lo tanto a ser un potencial rebelde. Les digo, estamos tan jodidos por el hecho de que las ideas son las que ahorita están de alguna forma más dominadas a través de diferentes mecanismos, ¿no? Que incluye, por ejemplo, las redes sociales. En esta época, pues estamos hablando que es una población que no es alfabeta, mucha gente no sabe leer y escribir, el acceso a la escuela no era tanto, y la transmisión de valores y de principios pues, es la religión. Entonces era necesario cuidar que todo esté en orden para que no haya algún revoltoso. Y pues bueno, la Inquisición va a ser una de esas instituciones que va a vigilar a la sociedad y va de alguna manera a mantener el orden establecido, pero no va a ser esta organización sangrienta que también llegan a vender. En Europa pegó más. Aquí, para que se den una idea, no estoy exagerando, el número de
ejecutados por la Inquisición en los 300 años, no llegó a los 50. Fue muy poco. ¿Nosotros a cuántos años llegamos, profe? Perdón. Hubieron en los 300 años de dominación española alrededor de 60 víctimas. Ah, en sí no fueron muchos, ¿verdad? ¿No? Digo, no se justifica, insisto, para nada estoy justificando que alguien fuese quemado en la hoguera y recibiera este lindo trato que llegaran a tener, pero no es la leyenda negra que nos venden. En cambio, si ustedes se van a Europa, los procesos inquisitoriales de España, sobre todo en el siglo XV, en el siglo XVI, ahí sí se cuentan por miles. Es más, hubieron más víctimas en los procesos contra la brujería que se hicieron en Salem, en lo que hoy es Estados Unidos, y que orquestaron los protestantes que aquí. Ahora, insisto, esto no quiere decir que la situación fuera benéfica. Lo que ayudó además es que el catolicismo pegó y fue un hit. La sociedad no hispana es bastante conservadora, que de hecho vamos ya para allá y eso ayudó muchísimo, ¿vale? ¿Dudas, Sí, preguntas? no, yo ninguna, profe. Bueno, ahora hablando más de la economía, lo que va a ser también una fuente de ingresos enorme va a ser la agricultura y la ganadería, que van a estar controlados a través de grandes propiedades privadas que va a controlar la élite social y que va a producirse a partir de la explotación del trabajo indígena. Aquí es en donde ya empezamos a ver cuestiones pues bastante injustas de la sociedad no hispana. Y es la explotación del trabajo indígena que se da en la tierra, el despojo de las propiedades de los pueblos campesinos indígenas. Y que eso se va a dar a través de lo que es la encomienda, primeramente, y posteriormente las haciendas. Para matizar un poco más este aspecto, cuando hablamos de la encomienda, hablamos de la asignación por parte de la corona, como les decía, de una cantidad de nativos y de un terrenazo a un súbdito español, es decir, a alguien que participó en la conquista, en compensación por ese servicio por algún otro. Y aquí se da una relación muy parecida a lo que ocurrió en la Edad Media. El encomendero se hacía responsable de los nativos, evangelizándolos, y a cambio, él recibía los beneficios del trabajo de los campesinos. Y era una sobreexplotación bárbara. De ahí que incluso algunos religiosos, como Bartolomé de las Casas, Toribio de Mendieta, Vasco de Quiroga, pues se pusieron en defensa de los indígenas, porque la verdad, el exceso de trabajo, las malas condiciones, los maltratos, llevaron incluso a un declive de la población. Imagínense, entre guerras, enfermedades y sobreexplotación laboral, en los primeros 100 años de colonización, la población indígena bajó de 26 millones a solamente 2 millones de personas. Escalofriante. O sea, tampoco no fue una lindura. Y mucho tuvo que ver la dinámica con... De ahí que trajeran también esclavos negros, aunque no lo parezca, aquí en México hubo esclavitud, bueno, en la Nueva España hubo esclavitud, y fue con el fin de subsanar este hueco este déficit de fuerza de trabajo que dejó la muerte de tantos indígenas. Y los esclavos negros fueron empleados en las actividades económicas más duras, cultivo de la caña de azúcar, la minería, y por eso tenemos poblaciones afrodescendientes que son mexicanas en lugares como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, incluso en Coahuila. Y aunque no son muchos, esa es nuestra tercera raíz. ¿Sale? Ahí estamos viendo cómo lo político se va conectando con lo económico y va dando forma a lo social.
¿vale? Bueno, como les decía, el rey comenzó a tener mucha suspicacia y desconfianza de los encomenderos y dijo, no, 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 vamos como a cambiar el asunto, ¿no? Y lo reformula en la hacienda, que va a ser un latifundio, es decir, una extensión muy grande de terreno de producción mixta agrícola y ganadera. Y va a ser un modelo que va a tener la intención de subsanar la demanda de las ciudades y de los puntos mineros de alimentos y algunas manufacturas, como por ejemplo el curtido de pieles. Y va a ser uno, un modelo que va a implementarse desde el siglo XVII más o menos y se va a extender hasta la segunda mitad del siglo XX, tristemente. Y bueno, como que todavía ahora hay aún referentes, ¿no? Hemos escuchado por ahí que aún hay personas que tienen sus haciendas, ¿no? Que son extensiones de terreno brutales. Y en la colonia y en el México independiente hubieron haciendas grandísimas. ¿Han andado por el sur de la Ciudad de México? Sí, profe. Ubican lo que es el metro Tasqueña y han llegado hasta Xochimilco. Bueno, hasta la entrada de Xochimilco. Sí, profe. Bueno, pues todo eso era una hacienda. Si vamos del sur al norte, el norte de la hacienda está por las inmediaciones del metro Tasqueña. El sur era lo que hoy sería la entrada a Xochimilco, Vaqueritos. Hacia el oeste estaba en los lindes del tren ligero, pasando el Estadio Azteca, por la estación del tren que es Textitlán, por donde está la VM en Coyoacán. Y hacia el este se extendía la UAM Xochimilco, o sea, todo eso era una hacienda, la hacienda de San Juan Coapa. ¿Sale? Y fue de las haciendas chiquitas. Habían otras que, por ejemplo, se extendían desde la estación del Metrobús El Caminero, donde empieza la línea 1, y se extendían hasta Tres Marías, ya casi llegando a Morelos. Para que se den un quemón, en Azcapotzalco, la mitad de Azcapotzalco era una hacienda. ¿Y qué pasó con esas haciendas, profe? Pues se fueron fraccionando. Hasta convertirse en, bueno, lo que es hoy, ¿no? Colonias y todo. Esto en Ciudad de México, sí. Si nos vamos a interior de la República, híjole, la situación está mucho, mucho más grande. Ya en el tema de las haciendas va a ser algo que seguirá apareciendo en las clases de Historia de México. Adelante, Sandra. No, profe, yo escucho. No, no, ok. Licha, ¿quieres comentar algo? No, todo bien. Vale, ahora, bueno, ya hablamos de lo que fue la minería, la agricultura y la ganadería. Ahora recuerden que con la presencia de los españoles vienen nuevos productos agrícolas. Ahí les va una pregunta que incluso pueden resolver con la lista del mercado. ¿Qué productos que se consumen actualmente nos trajeron los europeos? Agrícolas. Como profe, no escuché bien su pregunta. Sí, ¿qué productos agrícolas trajeron los europeos que actualmente se consumen mucho en México y se producen en México? ¿El arroz? El arroz, exactamente, muy bien. ¿Qué otros? El arroz, ¿qué más? Yo leí esa parte ayer, pero la verdad es que yo ya no me acuerdo.
Y ya lo ando buscando, pero ya no encuentro en dónde Ahí fue les va donde lo el leí. trigo, el café, la caña de azúcar, el limón, la naranja, el plátano, la piña. La verdad es que la agricultura se enriqueció con los productos que trajeron los europeos. Pues ya de por sí, lo que producía el México prehispánico era algo muy grande, rico y diverso. Ahora con pues, estas plantitas que se dieron aquí en México y que vienen de otros lados, híjole, todavía más, ¿no? Y eso lo vemos en la gastronomía, o sea, díganme, un pollo con mole sin arroz no se disfruta. Bueno, ahí tenemos también, ¿no? O sea, la ganadería. El pan, que bueno, en México ha tenido un desarrollo muy interesante, aunque prefiero la tortilla. Entonces, bueno, ahí vemos que la Nueva España comienza a dar mucho, comienza a dar de qué hablar, ¿no? Sobre todo el potencial económico. Y por consiguiente, habiendo tantos productos, pues el comercio también va a estar. Aunque fíjense que los españoles van a tener un poquito descuidado esto del comercio. No van a ser tan activos como, por ejemplo, los ingleses. Sin embargo, aquí ya podemos hablar de un circuito comercial de carácter mundial, una mundialización antes de la globalización. Porque, por ejemplo, si nos vamos del lado del oriente, Veracruz va a tener contactos comerciales con Cádiz y Sevilla, que son puertos que están en España. Y eso va a ser el enlace en el cual va a haber un intercambio. En, en el occidente, Acapulco va a ser un puerto también importantísimo, que va a sostener relaciones comerciales con el extremo oriente, particularmente con Manila, ya que en esa época las Islas Filipinas también eran una colonia española, que por cierto fue colonizada por tlaxcaltecas. Así que el enlace, por ejemplo, de Acapulco-Manila va a dar pie a una ruta comercial que se llama la Nao de China. Imagínense, partían de Filipinas barcos con productos del Oriente Extremo, llegaba a Acapulco, la Nueva España, y había un intercambio con productos de aquí, se empaquetaban, se distribuían en las diferentes redes comerciales que habían, y paulatinamente una porción de esas mercancías se iban a Veracruz y de Veracruz al Viejo Mundo. Así Europa conoció, por ejemplo, el guajolote, el maíz, el chocolate, bueno, sí, el chocolate. Nosotros, pues bueno, la ajonjolí, que es un producto que viene del Oriente Extremo, el cilantro, que no es de aquí, pero que es clave para la gastronomía mexicana, o sea, unos tacos sin cilantro no son tacos. Y en fin, un montón de cosas más. Hay algo muy, muy interesante. Sin embargo, aquí hay que señalar que el comercio que se hacía en esa época no era como estamos habituados. Nosotros estamos habituados a vender y comprar a quien sea. A eso se le conoce como economía de libre mercado. En cambio, en esta época era un comercio más restrictivo. Es decir, el rey decidía que qué puertos podían tener contacto comercial y regulaba qué mercancías podían intercambiarse. No era no había una libertad económica. Y entonces eso de alguna forma también en su momento fue un límite para el crecimiento de la economía novohispana, porque por cláusula real, los contactos comerciales que, por ejemplo, la Nueva España tenía con otras colonias españolas en América, pues eran muy poquitas. Entonces ahí también tenemos una razón más para ver por qué después de un tiempo este modelo comienza a, a ser superado, a no estar a la altura, ¿sale? Pero está muy interesante esta parte de la economía novohispana. Ah, que por cierto, también esto pues nada más va a beneficiar a los altos comerciantes. Y un dato cultural, en esta época el transporte de mercancías se daba literal a lomo de burro. Y a esa actividad se le conoce como arriería.
Morelos, por ejemplo, en sus épocas de chavo, antes de ser cura y antes de ser líder de la independencia, llegó a ser arriero. Él era el mil y un chambitas. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Entonces, profe, una pregunta. Sí, adelante. Entonces, en aquellos lugares a tiempos, ¿quién era el que gobernaba? Todo el rey de España. Y aquí en la Nueva España, el virrey. El virrey. ¿Y quién era el virrey? Porque ese se me olvidó. Uf, habían un montón, dependiendo ¿De la época? de la época. Ujú. El primer virrey se llamó Antonio de Mendoza. Ah, sí, Antonio de Mendoza. Nada Fue el más era primer eso, virrey. profe. Vale, no te preocupes. Em, ¿Algo más, chicas? Yo otra vez, profesor. Sí, sí, no, Oiga, adelante, adelante. este, en esa misma época fue donde se empezaron a construir escuelas según para que los indígenas fueran, ¿no? Ujú. Vamos. Sí, 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 tienes razón. Y también, bueno, es que yo lo leí ayer, que dice que también ¿cómo se llama? Que también de los esclavos, que los indígenas eran los que se dedicaban 100% a la agricultura. Sí, no, porque también los llegaban a emplear en la minería, y se morían. Ah, ok, no, nada más era eso. Vale. Y aquí es cuando llega su tarea. Chan, chan, chan. Cuéntenme a partir del análisis de las canciones que les comenté. ¿Cómo estaba constituida la sociedad novohispana? Ah, ya les estoy aquí soltando las respuestas. Ahí. Pues ya se dividían por ¿cómo se les llama esto? Por, por, por mestizos y por, no me acuerdo del otro, criollos creo me parece. Castas, ajá, muy bien. ¿Y cómo era la relación entre estas castas? Pues dependiendo, ¿no? Porque entre más arriba estabas era de más respeto. Y los que se encontraban por debajo, como el día de hoy, Ujú. pues el trato era pésimo. Y hay una singularidad muy importante. Chan, chan, chan. Este, ¿Cuál era el otro factor que jerarquizaba a la sociedad no hispana? Que por cierto, la estructura o los grupos sociales van a ser denominados castas. Y eso, por ejemplo, lo ven tanto en No le pega a la negra como en Salta para atrás. Profe, Ajá. este, se distinguían por porque bueno, unos de ellos eran españoles puros y los otros Ujú. eran procedentes de criollos o mestizos, algo así. Ok, son dos factores. Uno, el origen de quién seas hijo, y chistoso porque más o menos hasta la actualidad se llega a mantener, pero
hay algo más visible, que también tristemente hoy sigue teniendo una cierta connotación. Es muy visible, es muy visible. Y que de hecho eso ha sido origen de algunos insultos que en la actualidad seguimos teniendo. Ay, pinche indio, pinche negro. El racismo. Exactamente, el color de la piel. O sea, entre más güerito estés, más blanquito, pues menos mal te iba, ¿no? Como tú dices, también depende mucho de quién es, de quién eras hijo, ¿no? Si eras español puro, peninsular, como lo marca esta bonita pirámide, pues ya le hiciste, ¿no? Tenías un montón de privilegios, podías acceder a importantes cargos. Si te traías con tu mujer y aquí tenías hijos, criollos, pues tampoco no les iba mal, aunque no podían aplicar para los principales cargos políticos y religiosos, ¿no? Pero la cosa se pone más difícil cuando ya hay una mezcla étnica. Si eres hijo de español e indígena y tienes más aspectos o características de un indígena, pues bueno, ya te empiezan a tratar más mal, ¿no? O sea, estamos ante una sociedad muy rígida que sí se combina, pero que es estricta en cuanto a la situación social. Y desafortunadamente es algo que ha prevalecido. Somos racistas de closet. Y es tremendamente tonto porque México es diverso. Aquí es en donde tenemos el principal legado del México colonial, su diversidad étnica. Si ustedes hacen un rastreo en la historia de sus familias, van a encontrar huellas de esa diversidad. Por ejemplo, en mi caso, hasta donde sé, tengo ascendencia española, y bueno, creo que esto se nota un poquito en algunos aspectos de mi perfil físico, pero por ejemplo, mi bisabuelo, el papá de mi abuelita paterna era indígena, provenía del Valle de Toluca, y hice por ahí indio puro. Del lado de mamá tengo hasta sangre gitana. Mis bisabuelos porque eran gitanos, eran migrantes españoles, pero de origen gitano. Y presumo que incluso hasta tengo ascendencia africana. Y eso lo sospecho porque, bueno, ahorita no se nota porque tengo el cabello muy corto, pero cuando lo tenía largo se me hacían unos caireles y unos chinos medio encrespados. Y eso es una herencia genética de poblaciones afrodescendientes. Y si yo les mando fotos de mi familia, somos como México, de chile, mole y pozole. Pero aquí viene un prejuicio muy grande, que el color de la piel validaba y afirmaba qué tan bueno eres y qué tantas posibilidades había, ¿no? Y eso tristemente llega a permanecer igual. Si ustedes pudieran escuchar y analizar la letra de Salta para atrás de La Maldita Vecindad, eso es lo que maravillosamente señala la canción. Un problema social que existe en la actualidad y cuyo origen está en la colonia. De hecho, es un rapeo de las diferentes castas que existían. Y denuncia los prejuicios que actualmente tenemos. Y muchos de ellos vienen de cómo se estructura la sociedad novohispana. Y hasta la fecha, o sea, entre más rasgos afros o indígenas tú tengas, tristemente peor te trata. Y me ha tocado vivir experiencias así con amigos que tengo, los cuales aprecio muchísimo, que tienen facciones o incluso que provienen de comunidades originarias y estando en el súper, estando en una plaza comercial, estando incluso en el mercado que no debiera. La discriminación y la marginación está cañón. Es más,
hasta el famoso güerito del mercado reafirma este racismo que nace en la colonia. Porque en la época de la colonia, quien tenía dinero para pagar las mercaderías era la gente blanca. Los morenos y los negritos nos ocupaban para cargar. Pero quien pagaba y a quien teníamos que convencer era la doñita güerita. Por eso güerita, güerito, que es de las palabras que más se ocupan en el mercado. Y así que situaciones que unos dirán, ay, es generación de cristal. No, lo que pasa es que hemos cotidianizado esa violencia. Y es una violencia que ha sido socialmente aceptada por mucho tiempo. Se nos ha querido blanquear cuando pues no es así. Y socialmente, pues bueno, México es una ricura gracias a esa diversidad. ¿Les gusta bailar? Yo no sé bailar, profe. Yo tampoco. A mí sí. Bien. Si te pongo la de 17 años, ¿qué tal? Ya te levantas y como que quieres ver con quién. Le sacas lustro a la pista. Sí, pero ya no hay hombres que saquen a bailar. ¿En serio? Sí, ya no. Bueno, sí tienes esa cualidad. Yo disfruto de la cumbia y la salsa, pero la verdad es que soy un lastre bailando. Pero si tú tienes esa facilidad, aunque no lo creas, es porque tu propia historia familiar, tus antecesores, tienen una sensibilidad rítmica que no tienen todos, ni siquiera tomando clases de baile. Profe, pero en mi casa Sí, sí hay, bueno, en mi familia sí hay bailarines. Creo que soy la única. Yo y mi papá, los que no creo no sabemos bailar. O no nos gusta. y bueno, a mí en lo personal no me sale, soy bien arrítmico, pero sí tengo facilidades. Igual en casa, mi mamá baila, mi hermana, mi papá, mi hermana y yo somos los que no nos aventamos. Pero sí, sí, y para que vean cómo esto de lo social tiene. Y algo también muy importante es que la sociedad no hispana es tremendamente tradicional. Y eso se debe a la influencia de la Iglesia Católica. Les digo, los roles de género, lo que está permitido, no está permitido, e incluso cómo asumimos y vivimos nuestra sexualidad, lo que es bueno o malo, por ejemplo. Bueno, sí, en ese aspecto sí tiene razón, porque por decir, en la casa era un tabú hablar de eso. Más que nada le digo porque, pues mi papá es pues de época, ¿no? Ujú. Venía de provincia y luego pues ahí como que son más estrictos. ¿De qué parte es tu papá? De Guerrero. ¿De qué zona? Ay, no me acuerdo. Bueno, él nos contaba que, por decir ahí en Guerrero, Ujú. habían pueblos y en cada Sí, pueblo, bueno, en un pueblo, eran puros morales, puros morales. Y en otro órale. pueblo eran puros Santiago. Entonces, pues había rivalidad igual. Y mi papá se robó a mi mamá de ahí. De hecho, se la trajo para acá. Por eso yo soy Morales Santiago, porque supuestamente, Órale, bueno, eso es lo que él nos platica. Ajá. órale. O sea que es como las películas del cine de oro mexicano, ¿no? Con Pedro Infante. Pues sí, más o menos así. Bueno, es parte de eso, ¿no? Y una identidad moral y social que tenían los curas. Bueno, y que siguen teniendo. Sí, de hecho, pues le digo, en la casa no se podía hablar nada de eso. Eso era lo malo, o sea, era lo peor que podía haber, hablar de la sexualidad. De hecho, ese tema ni se tocaba en casa.
Y fíjense que hay algo muy chistoso. Voy a buscar unos documentales, se los voy a enviar al grupo, pero no en todas las clases sociales habían esas restricciones. Eso era bastante, sobre todo para aquí, criollos y españoles, en donde el matrimonio, por ejemplo, pues era también un mecanismo para formar alianzas. Pero las clases más bajas tenían otra, era más flexible, eran más versátiles. Eso sí, si nos vamos, por ejemplo, a las preferencias, la situación estaba terriblemente limitada. Y les digo, muchos de los prejuicios que tenemos en torno a la sexualidad, a los problemas de género, otra vez, se pueden explicar desde el origen colonial. Y hubieron figuras que por las condiciones de la época tuvieron que esconder de una manera muy creativa, por cierto, sus preferencias sexuales. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, quien se asume, porque hay un montón de pruebas de que por lo menos era bisexual. Aunque hay una teoría que decía que sí, era lesbiana así por sí. Y Sor Juana, de hecho, hay una fuerte sospecha que más bien ya se afirma. Les voy a mandar también un artículo sobre eso, de que Juanita, que es una de mis crush históricos, pues una mujer sorprendente, eh, sostuvo una relación sentimental con la virreina. Y hay poemas, compré un libro de hecho en donde es una compilación de los poemas que se escribían mutuamente, porque también la virreina intelectualmente era una bestia, era muy buena. Entonces, en vez de twitters, de publicaciones de Facebook, de mensajes de WhatsApp, para ahí, digamos, de alguna forma sostener y comunicar su romance a través de poemas. Y hay poemas en donde expresan la admiración mutua que se tenían, la maravilla, el gusto y el gozo por verse. Y hay otros poemas en donde incluso muestran los malestares. Hay un poema que creo que es de Sor Juana que le reclama a ella que no la ha ido a ver a claustro una semana. O sea, al final seres humanos comunes y corrientes. Está muy padre. Pero pues bueno, vemos por ejemplo que aunque ya está un poco más reconocido, eh, nos sigue costando trabajo el validar otras preferencias de género. Incluso reconocer otras identidades, ¿no? O sea, pegamos el grito en el cielo si vemos una película infantil a dos chicas besándose, pero sí les podemos mostrar a los niños un montón de sangre, ¿no? Escenas excesivamente violentas o tremendamente machistas. Y esos roles se justifican a partir de la influencia religiosa, del tradicionalismo. Los 15 años, no sé si tuvieron 15 años. Sí, sí, tuve 15 años yo. Pues bueno, el origen de la fiesta de los 15 años, para anunciar a la comunidad de que ya se tenía una hija en, em, en etapa de ser casadera. Entonces esa fiesta no era para ver a los posibles candidatos. Y también creo que la presentación de niños, ¿no? También es para presentarlos ante la sociedad, algo así. Y una reafirmación de la comunidad, que esa es otra cosa que también tenemos de herencia de la sociedad hispana. Somos bien colectivos. Y hasta la fecha, yo me acuerdo que cuando me empezaban a invitar a fiestas, no iba solo, siempre iba, siempre decía, oye, ¿puedo llevar 2, 3 amigos? Íbamos siempre en grupillos. Hasta para la parte de ligue, siempre lo comunitario, ¿no? Siempre las banditas. Y eso también reafirma la influencia del catolicismo que tiene comunitario. A diferencia, por ejemplo, de los protestantes, que son más individualistas. ¿Cómo ven? Está muy chido este tema y si por ahí tuvieran la oportunidad de leer alguna leyenda de esta época, pues bueno, todavía más. Las leyendas son buenas referencias, ¿sí? Así los buscamos, leyendas de la época Sí, colonial. leyendas de la época colonial y hay un montón y están muy padres.
Y si ustedes hacen una lectura no literaria, sino desde una óptica de estudiantes de historia de esos textos, pues van a encontrar todo un entramado precioso, desde cómo están organizados, algunas cuestiones culturales, miedos, prejuicios. O sea, la verdad es que es un material muy rico, las leyendas, para analizar el periodo colonial. Y además muy dinámico, porque sí, he de reconocer que algunos materiales que giran en torno a la parte colonial están muy aburridos, la verdad. No, o sea, este es un temazo. Y fíjense, es de los que menos me gustan. Pero hay medios por donde llegarles. Otra vez, la música. Vuelvan a escuchar, después de esta explicación, lo que fue el Salta para atrás de Maldita Vecindad, el No le pega a la negra, y está muy padre. Y si por ahí buscan, porque hay en YouTube, afortunadamente, material discográfico que te dicen música de la época colonial, que obviamente se grabó actualmente, pero con las partituras de la época, y refleja, refleja eh, esta época ceremoniosa, suntuosa, pero también muy tradicional. Por ahí, si les latió, bueno, y aquí tenemos la parte del pueblo, ¿no? Hasta la comida en esta época, por ejemplo, el amaranto estaba prohibido, los quelites, porque eran resabios de esta resistencia cultural de los pueblos indígenas. Estaba como lo socialmente aceptado y lo que es para el pueblo. Por ejemplo, se promovía que se consumiera el vino, que era así como de caché, y en menor medida la cerveza. El pulque era como para la gente vulgar. Y este es un cuadro que me gusta mucho porque muestra parte de la vida cotidiana del periodo colonial, que también está buenísimo el asunto. Por ahí hay una historiadora que se llama Pilar Gonzalvo, que es magnífica en este tipo de estudios, y está padre porque hace que el tema sea más cercano a nosotros, nos lleva a contrastar lo que ha cambiado, lo que permanece, y ahí está el chiste de lo que es la historia, ¿no? Bien, está padrísimo, o sea, no es muy diferente a lo que vivimos ahora. Y el pulque durante más todavía tiene este carácter de que es una bebida vulgar, mejor que un Gatorade. Aunque a mí en lo personal no me gusta el pulque solo, yo prefiero el curado, un curado de vainilla. Ya es el día, ¿eh? O tratando el mezcal, por ejemplo. No, o sea, hay mucha tela de donde cortar, mucha tela. Y para ir cerrando, pues tenemos la cultura. Vamos a dividirla en los 3 siglos. En el siglo XVI, es lo que tú comentas, Sandra, es un periodo de cimentación de este nuevo orden. Entonces, por ejemplo, la educación, la evangelización van a estar muy de la mano. Se va a educar a las élites originarias, pero con el canon occidental. Y ahí tienen el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco como un ejemplo de ello. No es el único, hubieron varios más. Ahí los franciscanos son los que van a sacar la casta, pero también van a haber colegios para la gente finurris y nice de la época. Está el Colegio de las Vizcaínas, que actualmente está en el centro. La Real Pontificia Universidad de México, que es el antecedente de la UNAM también, Colegio San Ildefonso. Y ahí, por ejemplo, van a tener un papel muy importante los jesuitas. Para el siglo XVII pega lo que es el barroco y los intelectuales novohispanos van a despuntar. Ya les había hablado de mi amor platónico histórico, Sor Juana Inés de la Cruz, que además cocinaba bastante bien, ¿eh? Pero no fue la única. Carlos Sigüenza y Góngora, que fue, por cierto, su mejor amigo, él le entra a la astronomía, la música, la poesía, la literatura, la filosofía, historia, creo que también. Sigüenza era una de las mentes más inquietas de la época novohispana. Por ahí también se sumó otro. em, y también aquí hay que considerar mucho lo que es el arte popular, la cultura popular.
siempre hay que verla desde dos dimensiones. Les platico un poco como de la gente fina, de la élite, pero la gente de abajo también está haciendo lo suyo. Por ejemplo, en esta época es en donde emergen los alebrijes. Y ver a la cultura y asumir a la cultura como un espacio de resistencia, en donde ahí la religión, pues sí, va a también tener esa línea, ¿no? Y para el siglo XVIII viene la modernidad inspirada por la Ilustración, irrumpe el neoclasicismo, vuelve el canon, el canon artístico que se aplicaba en Grecia y Roma, se busca de alguna manera ampliar este rollo de razón, y eso va a dar pie a que aquí en México, pues bueno, hubieran gente como Lorenzo Boturini, que es un cuate que compila códices, un italiano, y que a través de los códices intenta hacer una historia natural de lo que había en la Nueva España, o sea, bastante bueno lo que hizo. Otro tanto, Francisco Javier Clavijero, que va a ser un historiador criollo, jesuita, que va a ser de los primeros en reivindicar el legado cultural e histórico de aztecas y mayas, y que intentaba refutar los prejuicios de la época, porque estaban bien cañones. Decían que si tú nacías de este lado del trópico, por el clima, pues eras más salvaje, eras más primitivo y no te podías dominar a ti mismo. O sea, desde la misma ciencia se llegaban a fundamentar sesgos racistas de marginación, de justificar ese dominio, y no, también Clavijero, por ejemplo, es de los primeros que se suman que dicen, no es cierto, la gente de aquí es igual o más chingona que en Europa. O sea, está ya empezando a haber de manera más abierta un sentimiento de pertenencia. Y bueno, aquí dejo de lado un tema que también es importantísimo, que son las rebeliones indígenas, ¿no? Las rebeliones negras. Y aquí, bueno, para aterrizar un poco más, esta es la parte de adelante de la Catedral Metropolitana, que es un buen reflejo de lo que es el barroco. Una corriente artística que está cargadísima y que incluso llega a cansar la vista. Y contraste, ¿no? Con el neoclasicismo. Este edificio que ven aquí de frente es el Palacio de Minería, que es un edificio de la época, y esta escultura es la de Carlos IV, conocida coloquialmente como el Caballito, está en la explanada del Museo Nacional de... Y vean los contrastes. ¿Sí o no les evoca un poco a Grecia y Roma? Profe, yo no lo escuché, como que se cortó. Ah, que este es un ejemplo de neoclasicismo, y donde se ve pues toda esta influencia de la razón, la modernidad, de la técnica, de la objetividad, y la influencia de Grecia y Roma. O sea, este es el rey Carlos IV de España, pero con todo el cosplay, dirían mis amigos otakus, de emperador romano. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Regálenme ahí una pequeña conclusión, chicas. Profe, pues yo llegué a la conclusión del día de hoy que muchos de los rasgos de aquellas épocas aún siguen vigentes en la actualidad dentro de, tanto como en la sociedad, tanto como en el gobierno de, pues de México, ¿no? Que es algo que no hemos podido, es una cadena que no hemos podido romper y que pues a la vez es triste, ¿no? Que aún siga en pie el racismo y sin fin de cosas, ¿no? Sí, Bueno, yo algo, llegué a esa conclusión el día de algo hoy. hay de eso, ¿no? Que hay continuidades. Licha, Bueno, pues yo igual, o sea, el racismo pues también lo hacemos nosotros, ¿no? Porque pues igual si desde casa, si tú le preguntas pues a una niña que es güerita, porque me ha tocado en el trabajo, ¿no? Que me llegan niñas blanquitas y eso, y niñas morenitas,
tan solo la niña blanquita dice, no, es que no es mi amigo porque él es moreno y que yo soy güera. Entonces también es un problema que viene desde casa, desde internet, de todo. O sea, es algo que pues sí está muy, muy imposible, pienso, de romper, ¿no? Porque pues así como el machismo que existe aquí en México, pues también lo provocamos desde casa, ¿no? Con las mamás que dicen que, bueno, que tú porque eres hombre no debes de hacer esto, no debes, o sea, no hay igualdad desde el seno del hogar. Entonces, pues desde ahí empiezan los problemas de la sociedad, ¿no? Porque, pues como dice usted, todo eso influye desde la colonia y pues está mal, yo pienso. Pues sí, es entender cómo se llaman las cosas para transformar y más bien yo ahí sí difiero de ti, yo pienso que sí es posible cambiar, pero es identificándolo, comprendiéndolo y posteriormente analizándolo. Piensen, por ejemplo, que parte de los problemas sociales que ustedes mencionaron, pues también se reafirman con una enseñanza de la historia en donde se habla de un grupo étnico específico, de un género específico, de un criterio de valores específicos, y pues se niega la pluralidad que hay, ¿no? Y el reconocimiento. Por eso, por ejemplo, movimientos como lo que ha hecho el ZLN, pues resultan bastante valiosos porque no, güey, o sea, históricamente no va por ahí el asunto, hay más cosas y sí se pueden cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas cosas que pensar y hacer para que vean que la historia tiene ahí una cuestión pues bastante práctica para no descuidar lo que se avecina en el examen. Les invito a que realicen los cuestionarios por unidad que está en el material que les dejé. Si ustedes entran a la carpeta de Historia de México, van a ver ahí una carpeta que creo que es actividades o ejercicios, chéquenselo, y vayan practicando, vayan midiendo, no se esperen hasta la evaluación general, es necesario que ustedes vayan identificando dónde les está costando trabajo, dónde ya lo tienen firme, para que paulatinamente pues administren mejor sus horas de repaso y de esta manera pues tengan un avance sólido, ¿sale? Y por supuesto que esto en clase pues me digan sus preguntas, eso va a facilitar mucho las cosas, ¿vale? Ok, profesor. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho el que me hayan acompañado hoy. Estuvo bastante buena la clase matutina. Recuerden que la próxima semana hay ajustes. Nos vamos viernes, sábado y domingo y paulatinamente sábado y domingo para poder llevar esto a buen puerto. Así es que hoy más que nunca hay que ser constantes, procurar no faltar, ver con tiempo las grabaciones y decirme también sus dudas en el momento más adecuado, ¿sale? Sí, profesor, gracias. Bueno, cuídense mucho, excelente fin de semana, bye, Igualmente. Igualmente, gracias. Bye. bye.